Bienvenidos a esta fascinante entrevista donde exploraremos el mundo de la política y el derecho de la mano de una destacada analista, política y abogada. En el transcurso de nuestra conversación nos sumergiremos en los entresijos del panorama político actual, examinaremos cuestiones legales relevantes y a la vez exploraremos la intersección entre la política y el derecho. Hoy nos acompaña Madeleine Molina Catalán, una experta en el campo cuya profunda comprensión de los procesos políticos y su sólida formación jurídica nos proporcionarán una visión esclarecedora de los acontecimientos actuales. Prepárense para sumergirse en una conversación reveladora mientras descubrimos el análisis agudo y la experiencia acumulada de nuestra invitada en el ámbito de la política y el derecho. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Madeleine Molina Catalán. Adelante, compañero. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Bueno, ¿qué en tal? estos tiempos donde el Ecuador pasa por una de sus más graves crisis políticas, es importante y muy determinante saber cómo piensan las personas más cercanas a la política. Así que para eso hemos contactado aquí a una persona experta en el tema que nos va a poder informar. No sé si se podría presentar, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Madeleine Molina Catalán. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas. Soy politóloga. Tengo ya como, mm, ya casi ya 8 años de ejercicio profesional y también soy abogada. Bien, Madeline. ¿Qué fue lo que te inspiró a seguir tu carrera como politólogo? Bueno, pues la carrera de Ciencias Políticas la estudié primero que la de Derecho. Y básicamente lo que me inspiró fueron todos los acontecimientos que viví de forma indirecta a través de mi familia o a través de los contextos coyunturales entre los años que yo estuve entre la escuela y el colegio. Durante esos años ocurrieron muchas cosas a nivel nacional, ocurrió la dolarización, ocurrieron lo que se conoce como la gran inestabilidad política, derrocamiento de Maguad, derrocamiento de Luis Gutiérrez, derrocamiento de Abdalá Bucaram. Entonces, mientras yo fui creciendo, me daba cuenta que todo lo que ocurría en macro a nivel nacional, de cierta forma, afectaba a mi entorno familiar. Eso sin perjuicio, pues también de que yo tenía una gran afinidad con la ciencia social, me gustaba mucho las ciencias sociales, me gustaba mucho las materias que tenían que ver con lenguaje, literatura, ciencias sociales propiamente, realidad nacional, cívica. Entonces, eso fue germinando pues en mí el querer estudiar derecho, más que nada derecho, pero la ciencia política se dio por los pensums, porque me parecía que la carrera de ciencias políticas era más abarcativa y en el momento que yo me gradué tenía solamente 17 años y no sabía, pues era un adolescente todavía. Entonces es la típica, pues que no sabes a nivel vocacional qué escoger. Yo tenía en mente derecho, pero vi esta otra opción que me daba más opciones, más que nada más bagaje. Entonces, más que nada por asuntos de pensum, escogí primero ciencias políticas y también pues por todo lo que ocurría. Hola, muy buenas noches, Madeline. Bueno, Buenas noches. Mi nombre es John Andrade. La siguiente pregunta, ¿cómo describiría usted su papel como asesor político? ¿Cuáles son sus responsabilidades principales? O sea, ¿qué hace usted como asesora política? Esa es Denos a una conocer. excelente pregunta. Esa es una muy buena pregunta que realmente se le debería, ya debería de incluso a nivel mm, doctrinal, o sea, a nivel doctrinario, ya en teoría, hacerse la pregunta de cuál es la responsabilidad de un analista político. Eso ya lo había hablado antes con otros colegas que también hacen análisis políticos en medios. A todo esto, antes yo, cuando me gradué, no ejercí directamente la carrera, porque cuando yo me gradué, directamente me metí a estudiar derecho, pero las circunstancias de la vida hicieron pues que desde el 2021, ya hace 3 años atrás, empiezo a hacer análisis en medios.
Entonces, de cara a yo que soy una persona que de cierta manera tiene una vinculación con con los medios del país, como el Universo, en su momento el Comercio, porque ya cerró el Comercio, Ecuavisa, las diferentes radios, radios AM, FM, de medios digitales. Yo, desde que empecé a ejercer como tal, ya la ciencia política, siempre tomé una responsabilidad intrínseca a la opinión que uno da a las personas que te ven. Porque así sea un video que lo vean así nomás 5 personas, tú estás influyendo sobre la opinión de esas 5 personas. Entonces, para mí es una gran responsabilidad porque el analista político primero tiene que ser objetivo. Y el analista político, cuando da su opinión, de cierta manera, está haciendo una incidencia en la opinión pública. Entonces, hay analistas políticos en medios tradicionales o medios hegemónicos que, que realmente considero yo que, aparte de analizar, pues ya dan su criterio personal o qué es lo que ellos sienten con respecto a tal gobierno o a tal actor político. Entonces, si tenemos un video o un artículo que llega a a una gran cantidad de la población, el analista político que tiene pues este tipo de bias, se dice en inglés, pero ese tipo como de opinión basada, puede estar o puede causar un detrimento hasta a la personalidad del político que analiza o al acontecimiento que le da la lectura, puede tener algún tipo de incidencia para negativo. Por eso yo siempre considero que es una gran responsabilidad, porque si tú te pones a analizar, te ven, hablas con odio, con resentimiento, hablas desde lo que tú consideras como persona, no como el profesional, sino como persona, el deber ser de un contexto, realmente eso no es un buen análisis. Y más que nada que puedes estar incidiendo tanto en la opinión pública, que la opinión pública al final, tu mala lectura es lo que se le queda a la gente y la gente puede estar creyendo quizás en escenarios que no son ciertos. Esa es la verdadera responsabilidad que sí me parece que debería haber ya a futuro, no ahora, pero ahora con el auge de canales digitales, con el auge de TikTok, de redes sociales, ahora hay más analistas políticos que tienen mucho más capacidad de llegar a la opinión pública. Cuando yo me gradué en el año 2015 de Ciencias Políticas. Entonces, en ese año no había tanto auge de las redes sociales, solamente era YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, pero ahora tenemos TikTok, Twitch, bueno, también Twitter, las que ya mencioné, y aparte los canales tradicionales tienen pues ya más incidencia en redes sociales. Por lo tanto, una opinión pequeña puede causar un impacto negativo en la sociedad e incluso puede ser utilizada por otros analistas o por otros medios para reforzar hechos que no son reales. Esa es la observación que yo tengo. Entonces sí, me parece que debería ser analizado, debería ser contemplado dentro de un cuerpo legal a futuro, así como en su momento hubo la ley de comunicación, que yo personalmente no estoy de acuerdo en que se haya eliminado, porque sí hay medios que en serio ya se exceden en sus opiniones, no son análisis, ya son opiniones eh, que causan un detrimento o miedo en la sociedad. Entonces sí me parece que a futuro los analistas deberían ser regulados. No para amordazarlos, pero sí para controlar un poco, a ver cuál es hay una fina línea entre el análisis político y una opinión personal. Ojo ahí. Deberían ser neutrales, Claro, porque ese neutrales. es el deber ser de la carrera. Cuando nosotros, o sea, recién pisamos, yo estudié en la Universidad Casagrande. Yo soy de esos politólogos de esa área. Me acuerdo tanto que incluso yo tengo compañeros, colegas que en estos momentos tienen bastante amplitud, mucho más que yo, incluso, porque ellos sí se dedican al 100%. Porque yo no me he dedicado al 100% porque yo también ejerzo mi carrera de Derecho, yo soy abogada, entonces yo no puedo estar al 100% en la ciencia política o tengo que estar más en el derecho. Digamos que es como un 60-40. 60% en Derecho y 40% le dedico a la ciencia política. O sea, las dos carreras, gracias a Dios, las ejerzo. Ahí van, Pero, perdón, ahí van a la par las.
Las dos. Claro, o sea, yo tuve la bendición, por así decirlo, de haber escogido bien desde el principio carreras afines. Incluso yo cuando me gradué de bachiller sociales, o sea, yo sí he seguido una línea a través del tiempo. Pero sí, yo tengo compañeros, incluso la ministra, que es la ministra de la mujer, ella se graduó conmigo. Y yo soy de esas promociones, que ya son como analistas políticos de la Universidad Casagrande, que en su momento quizás no tuvieron mucha salida laboral o mucho auge con los años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y también ganando espacios, porque recordemos que no es lo mismo un analista político hombre, aquí hay tres hombres, no veo ninguna mujer, no me vayan a caer encima. Pero realmente los espacios para las mujeres jóvenes recién se han aperturado desde hace unos años para acá, porque en la mayoría de los espacios, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo veía puros hombres mayores analizando las elecciones, puros hombres mayores, ya señores, ya de 50 de 60 que aún tienen espacios en los medios, pero siempre las lecturas de mujeres jóvenes o de incluso otros grupos que también, o de hombres jóvenes, porque tampoco he visto analistas jóvenes. No he visto analistas políticos jóvenes en medios, muy pocos son. Por ejemplo, Mauro Andino, no sé si ustedes conocen a Mauro Andino, por ahí a este chico Kevin Chalco, que hace sus análisis en Twitch también hace. O sea, son analistas que ya son de más de medios digitales, pero en los medios hegemónicos todavía le falta más darle amplitud a la juventud como tal. Pero sí me parece igual que tiene que haber una regulación, porque no es lo mismo. O sea, cuando tú recién estudias en ciencias políticas, te meten mucho que tienes que ser objetivo para analizar, que tú podrás tener una línea política, tú podrás tener por así decirlo, tu manera de ver el mundo, pero, o sea, tu afinidad con un partido político, tu afinidad hacia un líder político, pero no, esa afinidad no tiene que incidir en tu análisis, porque nuevamente, repito, ese análisis que tú das a un medio, ¿cuánta gente lo va a leer? ¿Cuánta gente lo va a ver? Entonces, en el momento que el ciudadano lee un texto, no dice, Madeleine Molina dice esto, ay, pero es la opinión de ella, es la forma. No, simplemente ve el artículo o ve la nota en el medio y dice, uy, en Ecuavisa dijeron esto, en el Universo dijeron lo de acá. Entonces es como una información que va directo al ciudadano y ya les vas formando pues un tipo de opinión. Por eso sí me parece que debería, ¿y cuál es la opinión? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden las elecciones pasadas. Primero, disculpen que les pregunté, ¿de qué carrera son? Somos Comunicación social. estudiantes de la Comunicación. Universidad de Guayaquil, de Faxo, de la Facultad de Comunicación Social. Ya, pero son de comunicación social. Claro. Ya, miren, bueno, estamos hablando de medios realmente. Miren, en el Expreso, en las elecciones pasadas, no, hay un analista político, apellido Aguilar, y él sacó unos análisis bastante que tenían mucho contenido machista y también tenía mucho contenido polarizador y tenía mucho contenido clasista, misógino incluso, con la candidata Luisa González. Entonces, yo leyendo eso me sentí mal, porque dije, no puede ser que haya analistas o el Expreso, siendo el Expreso un medio grande, un medio tradicional, le dé espacio a este tipo de gente, que porque el señor a lo mejor es reconocido o a lo mejor porque el señor ya tiene trayectoria. Pero yo sí considero que esas notas, por más opinión que sea, yo sí considero que tiene que haber un límite en la opinión, porque una cosa es una opinión de la candidata y otra cosa es escribir en un medio hegemónico, un medio tradicional que lo va a leer todo el mundo, que la candidata se compra licras de la Bahía y que su tónica por el discurso del correísmo y por la campaña del correísmo, la tónica de ella es bailar como tengo cumbiera y también quererle copiar a Lavinia Balbonesi. Yo leí esa nota y yo dije, no puede ser que nadie haya hecho nada. Luisa González no hizo nada en contra de eso, creo que solamente lo dejó pasar porque en la campaña hubo mucho machismo y no solamente contra Luisa González, contra varias asambleístas también. Incluso este,
Hay muchos ataques contra Sol Borja, que Sol Borja es de los que trabaja con Fabricio Vela en Los Irreverentes, que es un medio digital, y también otro medio que no recuerdo, y también hay ataques contra Alondra Santiago, que Alondra Santiago sí me parece que a veces se excede un poquito, pero Alondra Santiago, de cierta forma, siendo mujer, también recibe ataques no tanto por lo que ella dice, sino por ser mujer, por ser mujer, por ser extranjera. Entonces yo sí considero que debería haber un editor que vea bien o que trate de bajarle un poco a opiniones que ya son una emoción expresada por ejemplo, a mí no me caía bien Fernando Villavicencio, les voy a ser honesta, por su estilo, tiene un estilo demasiado confrontador y un estilo que realmente como actor político era necesario dentro de una democracia. Pero no por eso yo voy a andar hablando mal de Fernando Villavicencio y voy a andar diciendo cosas. No, pobre señor, igual de cierta forma él marcó, o él es uno de estos personajes que de cierta manera un antagónico que toda democracia sana debe de tener. Y eso yo siempre lo he dicho y lo diré. Pero no porque a mí no me gustara el estilo de él, o porque a lo mejor yo voy a escribir o voy a decir en un medio, ese señor es esto, esto, esto. No, no, no. El analista político tiene que tener objetividad y seriedad en su criterio, porque solo así vas a ganar credibilidad. Y solo así vas a lograr que los medios te sigan llamando o sigan queriendo tu opinión. Porque muchas veces cuando tú solamente te basas en tus emociones para dar tus opiniones en base a lo que ves, los medios, o sea, los periodistas tienen un tino, los periodistas son bien intuitivos, entonces no te vuelven a llamar más. Si es que se dan cuenta que tú no rindes. O sea, un buen análisis político tiene que tener hechos coyunturales, tiene que tener una lectura desde tu saber y entender como analista, porque para eso también has estudiado una carrera. Entonces, ¿cómo se hace una buena lectura? Con estadísticas, que creo que por ahí había una pregunta que me pasaron que era de algo de números o estadísticas. Entonces, no sé si esta creo que ya responde esa pregunta. Entonces, no sé si me la quieran hacer ahorita para poder responderlo. Brian, por ahí. Sí, bueno, ¿qué tal? Hola, Madeline, buenas noches. me habla Brian Amaya y bueno, nada, agradeciendo antes que nada su espacio, ¿no? Para poder realizar esta entrevista, para darnos esta entrevista sobre lo que son los temas de comunicación política, ¿no? Y bueno, yo quería destacar un punto importante porque usted igual nos mencionó sobre dos profesiones, ¿no? Sobre cómo llevar a cabo lo que es ser un experto en académico, normas jurídicas, que debería ser el derecho, y además de ser un analista político, ¿no? Entonces, igual Ujú, a mí me llama la atención cómo compacta ambas actividades usted, o sea, cómo las complementa y la forma en que las relaciona entre sí. Quisiera igual claro. saber ese punto importante antes que cualquier cosa. Bueno, básicamente las dos me han ayudado mucho. Justo cuando yo empecé con los medios, yo ya me estaba graduando de abogada. O sea, recién yo estaba en el último semestre de Derecho. Entonces yo no me podía presentar ante los medios como abogada. Eso también es algo muy importante. Que yo nunca quise decir que ya era abogada, sino hasta que ya lo fui. Pero igual ya tenía todo el bagaje de la carrera en la cabeza. Entonces eso me ayudó mucho a hacer el análisis o sea, un buen análisis siempre tiene que estar compartido. Para mí, un buen análisis tiene que tener el hecho analizado, un hecho objetivo, un hecho que haya acontecido, la lectura objetiva en base a la teoría que tú has leído, en base a los libros que has leído, en base, por ejemplo, yo qué sé, tenemos una teoría de la democracia de Sartori, tenemos una manera de ver la democracia de Jacobo Rousseau, tenemos 50.000 maneras de ver la democracia. De todas las que he leído, porque la teoría de la democracia es infinita, hay muchísimos textos. Entonces yo me acojo a la del autor Alexis de Tocqueville para explicar la teoría del Estado, la división de poderes, separación de poderes. Por lo tanto, el hecho es que a lo mejor, qué sé yo, el Ejecutivo está teniendo una intromisión en el Consejo de la Judicatura. Entonces, me acojo a esta teoría para yo poder hablar de eso y luego lo complemento con lo jurídico.
en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo tal, dice esto, por lo tanto no se puede esto, si se puede, si no se puede, cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura, el proceso sancionatorio, ta, ta, ta. Por lo tanto, el por qué es importante que el Ejecutivo no tenga intromisión dentro del Consejo de la Judicatura para que primero haya la separación de poderes y luego el Consejo de la Judicatura, los jueces que se escojan sean con un proceso lo más transparente posible para que puedan garantizar la paz, no tanto la paz, pero sí una justicia transparente para fortalecer los mecanismos de la institucionalidad, porque eso también, de cierta forma, y también fortalece la democracia. Entonces ahí más o menos voy hablando, pues cogiendo pues lo mejor de uno, lo otro, y al final dar una lectura, una opinión, pero no sin hablar, por ejemplo, eso me parece terrible a veces que hay analistas, yo lo he visto, que, por ejemplo, tienen una muletilla que eso incluso yo lo he hablado mucho en medios, que a mí no me parece, porque también ayudan a que haya un discurso polarizador, y estos son los resultados, lo que están viviendo el Ecuador ahora, también es resultado, no tanto de, no es culpa de Correa, no es culpa de Lazo, sí, puede que tengan su carga, pero a mí me parece que también hay mucha polarización del ecuatoriano. Por lo tanto, es como si tú no eres de esto, no eres de Correa, no eres de Lazo, no eres anti esto, si no eres anti, no eres pro, entonces no eres nada, entonces no eres de nada. Entonces empiezan mucho los ataques y eso también considero que tiene que haber una excelente lectura por parte de ciertos analistas, porque cuando tú cierras una lectura o tú cierras un análisis, tiene que ser en base a proponer algo propositivo, por lo mismo que ganó Daniel Noboa, que fue una campaña propositiva. Yo creo que el análisis político al final del día tiene que ser no un análisis agrio, amarillista, no un análisis polarizador, no un análisis de yo tengo la razón porque esta es la única vía política. Nosotros no somos dueños de la verdad. La sociedad va avanzando, es como el derecho, es evolutivo. Lo que en su momento en la Revolución Francesa funcionó, o lo que en su momento fueron pues lo que fue el socialismo como respuesta al comunismo al ruso, no ruso, perdón, soviético, lo que fue los socialistas aquí, en su momento funcionó. Fueron modelos que en su momento funcionaron, pero si cayeron es por algo. Entonces, yo considero que atacar a un modelo y seguir atacando al modelo, atacando al modelo, atacando al modelo, crea odio, crea polarización, no da soluciones tú como analista y no creas políticas de Estado, porque eso es lo que al final del día quisiera, yo siempre lo he dicho, aquí no importa el gobierno, puede venir Luisa González, puede venir Topic, puede venir Otto Sonnenholz, puede venir hasta Yacu, puede venir hasta Bolívar Armijo, o sea, puede venir quien sea, pero si tiene buenas políticas estatales y que perduren en el tiempo, porque esa es la gran crítica que yo tengo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Los analistas vemos mucho el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Vemos mucho el Latinobarómetro. El Latinobarómetro es como un super informe de como creo que más de 300 páginas, donde prácticamente está toda la percepción ciudadana en toda América Latina. Comparamos, utilizamos mucho la política comparada. Supongamos que tenemos en este caso, en un tema muy coyuntural, lo de la inseguridad. Tenemos unas lecturas de Ecuador. ¿Cuándo fue el país menos inseguro y cómo fue el más, o cómo fue escalando la violencia? Podemos compararlo con Colombia, podemos compararlo con Chile, podemos compararlo con Perú, podemos compararlo con el mismo Salvador. Entonces, o con México mismo, bueno, con Estados Unidos no tanto, pero tienen que ser sociedades parecidas para ver qué es lo que está ocurriendo, que tengan un gobierno parecido, sociedades parecidas. Por eso es que se habla mucho de Latinobarómetro. Otro que también vemos mucho son estadísticas económicas. Cómo está el Ecuador, la balanza de petrolera, las exportaciones, dependiendo si es un tema que hay que cubrir, un tema económico o algo que tenga que ver con la economía nacional, lo cubrimos de esa manera. También, pero, también hay críticas a los números. Por eso yo no creo 100%
en estadísticas, porque lo que se muestra muchas veces en las estadísticas son números fríos o son simplemente una foto de lo que se alcanza a leer. Por eso yo creo más en el método cualitativo, más O que el muchas veces también cuantitativo. los datos también se pueden manipular también. Entonces, Exactamente, yo no creo mucho en las estadísticas. ¿Saben lo que ha pasado desde que fueron las elecciones seccionales? Las elecciones seccionales, todas las estadísticas, ya, yo no creía en las estadísticas realmente. Llegó un momento que dije no, porque más vale ir preguntando de boca en boca o ir observando los comportamientos de los ciudadanos. Eso da más pauta de saber qué es lo que puede llegar a pasar. Te da una pauta mayor de, más que nada, un parámetro de cómo están las aguas en la ciudadanía, opiniones, comportamientos, incluso si un comisariato está lleno, si está vacío, si una gasolinera está llena, ¿qué pasa? Hablar con el guardia, hablar con el pescador, hablar, bueno, pues yo por mi trabajo, gracias a Dios, tengo contacto con personas eh, de todo tipo de estrato social, pero yo sí me inmiscuyo más con personas que son parte de la fuerza trabajadora, realmente, de los trabajadores, de los jóvenes, porque no es lo mismo hacer lecturas en una clase media, esa es otra, también nosotros nos basamos mucho por divisiones, por segmentaciones. Por ejemplo, no es lo mismo ir a preguntar cómo ven el gobierno personas que viven en San Borondón o en la vía San Borondón, jóvenes de 18 a 25 años, luego otra lectura de 26 a 35, otra lectura todas las tres lecturas te van a salir resultados diferentes. No es lo mismo eso que ir a preguntar a Prosperina, a Pascuales, a Pozorja, a Almorro, Gómez Rendón, Jimena, Febres Cordero. Todas esas lecturas te van a salir diferentes. Entonces, en una misma ciudad, en un mismo sector, puedes tener diversas lecturas. Entonces, ahí el analista tiene que tener mucho tino para poder leer esas opiniones o para poder ver qué es lo que está pasando y para poder, más que nada, hacer su respectivo diagnóstico. Porque eso al final del día es un diagnóstico social. Uno es un estudioso de las relaciones del poder dentro de la sociedad. Listo, con todo esto ya especificado, podríamos decir que la ciudadanía es un eje fundamental para la opinión, cómo la opinión pública se pueda manejar en base a ellos, es a que se deben en sus cargos políticos. De todas maneras, te queremos agradecer mucho, Madeline, por habernos compartido todo en este espacio, tu conocimiento y sobre todo darnos un poco de tu tiempo para poder conocer un poco más sobre cómo se maneja la política en nuestro país o sobre todo cómo se ha movido en este último tiempo. Quisiéramos saber un poco más, pero el tiempo no nos da. Sin embargo, espero que nos podamos encontrar en un futuro y seguir compartiendo. Te agradecemos mucho tu Y Listo. buena Facu, predisposición y nada, somos del sexto grupo, semestre de comunicación de Fax. de Un mi parte, Ay, saludo qué y un bueno. abrazo para ti. muchísimas Bueno, gracias, Helen, por todas las enseñanzas que hemos aprendido el día de hoy, y con lo importante que es la política, ¿no? Y cómo influye en las claro. personas. No, y ustedes que van a ser comunicadores, tienen que, si algún día se van por ese lado, tienen que ser buenos comunicadores. Yo he conocido periodistas excelentes. En los medios hay muy buenos periodistas que son objetivos, no son malcriados, pero yo creo que el periodista siempre tiene que ir en búsqueda de la verdad y siempre recordar que su carrera también es un servicio social. Ah, bueno, ahí la puedo mezclar un poco más con el derecho, porque el derecho también es un servicio social, pero el comunicador tiene una tarea importantísima, que es moldear la opinión pública y también informar, porque es la única vía por la cual todo tipo de ciudadanos, o sea, me refiero a que hasta los privados de la libertad, creo, tienen para poderse enterar de qué es lo que ocurre en el país. Listo, Madeline. listo, Mario. Y Entonces, muchos Entonces, éxitos en su carrera. sí, te Espero que ya cuando agradecemos se muchas gradúen gracias, Mario. me mandan fotos. Ya le invitamos a Ok, la pachangita.
Que te vaya muy Ya, Muchas gracias, bien. Miguel. Un Muchas gracias. saludo. listo. Muchas gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego.